Muy bien, muy buenas noches con todos, bienvenidos, muchas gracias por conectarse y por acompañarnos también a través del Facebook Live. Hoy vamos a finalizar el año 2024 con nuestro último webinar titulado Auditoría Clínica y Evaluación de Servicios de Odontología. Este es uno de los temas más solicitados, más requeridos, que constantemente nos escriben, me escriben, pidiendo un poco más de información sobre la labor de los auditores o del auditor en la práctica odontológica, en la práctica del cirujano dentista. Y bueno, hoy día vamos a hacer un repaso, un paseo por el concepto de lo que es la auditoría, las diferentes modalidades de aplicación en nuestra práctica clínica, llámese evaluando tratamientos, historias, registros, casos, cuando hay denuncias, demandas, y finalmente veremos el concepto de cómo se evalúan los servicios o hacer una auditoría de estructura acorde pues a la normativa que se encuentra vigente en nuestro país. Y para ello partamos de lo esencial, de lo genérico, que es, claro, hablar de auditoría. Cuando hablamos de auditoría, en nuestra mente pueden venir muchos conceptos, muchos temas que podrían generar cierta confusión. ¿Qué es lo que hace un auditor? Principalmente un auditor se centra mucho en lo que es evaluar procesos, evaluar la trazabilidad de actividades, de procedimientos, normalmente de manera retrospectiva, es decir, basándose en los registros o en lo ya realizado, pero también hace una labor prospectiva a través de la supervisión de la inspección. Para ello, el auditor contrasta, el auditor siempre compara, tiene alguna condición, alguna situación, y lo compara, lo contrasta contra algún criterio, ¿no? Ese proceso de contrastación o de contraste lo hace a través de listas de verificación o llamados checklists o de una serie de instrumentos que va a utilizar como un medio para recabar los datos o la información y luego procesarla y generar un informe en el cual va a incluir, por un lado, los hallazgos, es decir, todo aquello que ha encontrado y que aparentemente no está cumpliendo con algún parámetro normativo. Y por otro lado, el auditor va a emitir, desde su punto de vista especializado y técnico, recomendaciones que pueden surgir como oportunidades de mejora. Y normalmente este tipo de enfoque, y lo digo normal porque va cambiando, se hace velando o buscando elevar la calidad de los servicios. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque en los últimos años el proceso de auditoría también ha entrado a otro tipo de sistemas de gestión, ya no solamente de un sistema de gestión de calidad de atención o de calidad de servicios, sino que hoy por hoy también hablamos de auditorías en procesos de seguridad salud en el trabajo, es decir, en el campo de la salud ocupacional. La labor de la auditoría cumple un rol también muy relevante, como que también en la implementación de sistemas de gestión ambiental que se manejan bajo otra normativa y otros parámetros. Muchos pensarán que tiene que ver la odontología con gestión ambiental, con salud ocupacional, y en realidad son dos aspectos que están muy vinculados a la práctica del cirujano dentista. En el caso de la gestión ambiental, principalmente porque somos una carrera, una profesión que genera bastantes residuos sólidos y que consume bastantes recursos y por tanto debemos hacer una gestión, un sistema de gestión ambiental que nos permita garantizar el uso razonable, racional también, de los recursos. Y por otro lado, con el tema de salud ocupacional, pues definitivamente es un tema que de todas maneras tiene que ver con la práctica del personal de la salud. Hace poco ha salido una nueva normativa específica sobre la implementación de los sistemas de gestión de seguridad sobre el trabajo en el sector salud y poco a poco los centros odontológicos se van adhiriendo, se van adaptando, acondicionando para tener procesos mucho más sólidos. Y ni qué decir pues de calidad. En realidad la calidad es algo que está vinculado, asociado y que no se puede de ninguna manera desvincular de la atención propiamente dicha, de los tratamientos o procedimientos que realizamos, ya que estos deben ser con calidad o de calidad y por tanto podemos contrastar esa variable, ese fenómeno a través de algún indicador, de algún criterio, para verificar si está cumpliendo o no con parámetros internacionales, científicos, técnicos, buenas prácticas o cualquier otro criterio que se haya establecido dentro de la auditoría. Entonces, la auditoría se puede aplicar básicamente en todo. Todo es auditable, todo puede ser sujeto a una auditoría. Lo único, digamos, que se necesita es contar con una persona preparada en hacer auditorías, ya que se tiene que entrenar y formar como auditor,
tener un perfil de competencias de auditor y a su vez este auditor contar con elementos que le permita justamente hacer el contraste y la evaluación, ¿no? El auditor necesita instrumentos. Los instrumentos pueden nacer con las normas, como que también pueden ser diseñados, elaborados como parte del trabajo del auditor. Este auditor, odontólogo auditor, va a evaluar, va a hacer una evaluación por pares, odontólogo evalúa odontólogo, odontólogo evalúa servicio odontológico, odontólogo evalúa tratamientos odontológicos, y mediante esa evaluación por pares, esa evaluación científica, va a evaluar todo lo que estamos viendo alrededor de este gráfico. Y lo va a hacer poniendo en práctica su expertise, su formación, sus competencias, ¿no? Esas competencias de análisis crítico, de poder discernir, ¿no? De poder identificar factores que contribuyan a mejorar la calidad, a elevar la excelencia del servicio, o criterios de coherencia, de pertinencia, de congruencia, que son aspectos que nos exigen en la norma técnica de auditoría de la calidad de atención. Y por eso siempre partimos con esta definición que nos la plantea uno de los gurús de la calidad, nuestro amigo Kaoru Ishikawa, quien nos dice lo siguiente, ¿no? El auditor, el odontólogo auditor, el médico auditor, puede poseer una fila de fórmulas, pero sin el conocimiento basado en la experiencia, no podrá realizar bien su función. Ishikawa resalta mucho la experiencia. Un auditor debe contar con experiencia. La experiencia se va generando conforme va auditando, 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 va evaluando, 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 va contrastando, contrastando y contrastando y va generando cada vez más expertise. Un auditor que tenga muchos instrumentos, muchas normas, muchas fichas, no se convierte en auditor por el simple hecho de poseer todo ello. Se convierte en auditor porque es un profesional que conoce de su área, porque conoce de su profesión y porque aplica adecuadamente la técnica o la especialidad para justamente los grandes objetivos que nos lleva la auditoría. Y como bien sentencia la última parte, Ishikawa, nos indica que las auditorías deben ser usadas para promover la calidad y no para inspeccionar con fines punitivos, no para inspeccionar y encontrar el error y buscar culpables y tomar decisiones que puedan cortar cabezas, porque finalmente esa no es la lógica de hacer una auditoría. En cualquier sector y en cualquier ámbito, una auditoría contable, tributaria, informática, forense, una auditoría administrativa, una auditoría económica, una auditoría de gestión, una auditoría médica, una auditoría odontológica, se ejecuta a través de un equipo de auditores o de una firma auditora o de un comité o un equipo de trabajo de auditores para poder identificar aquellos aspectos sobre los cuales se puede mejorar, para poder identificar oportunidades sobre las cuales las personas y las organizaciones pueden elevar el nivel de excelencia. Es decir, no es un fin como tal detectar el error, sino es un camino hacia la excelencia. Siempre que hablamos de auditoría, hablamos de ello, ¿no? El camino hacia la excelencia es el paso que vamos dando poco a poco para acercarnos cada vez más a la ansiada calidad de servicios. De ello, entonces, parte el concepto de auditoría. Y la auditoría nace principalmente del concepto de escuchar, de oír. Por eso es que siempre en las clases revisamos estos conceptos, ¿no? El audire, el auditio, el auditus, porque de ahí nace el concepto de auditoría, ya que las primeras auditorías eran oídas. Cuando no había un predominio del lenguaje escrito, no había la formalización a ese nivel, los primeros auditores que auditaban diferentes cuentas, terrenos, ¿no? O diferentes aspectos relacionados al tributo, se acercaban a los auditados, a las personas comunes y silvestres, y recopilaban información. Y para ello el auditado tenía que narrar, explicar cuánto había producido, qué problemas había tenido, cómo se encontraban las tierras, cómo se encontraba el ganado, y con ello el auditor tomaba nota de todo ello. Todo lo que escuchaba, tomaba nota. Pero para ello el auditor tenía que ser experto, tenía que ser muy fino en las preguntas que ejecutaba y aplicaba. Una pregunta te permitía poder escuchar muchas respuestas y luego poder atar cabos y llegar a una conclusión.
Bajo ese sentido, entonces, el auditor era un oyente. Muchas veces decimos que el auditor plantea preguntas en un 10, un 15 o hasta un 20% y el resto del tiempo es escuchar, escuchar, escuchar al auditado para recabar los datos necesarios que nos permitan identificar aquellos aspectos sobre los cuales se debe mejorar. Ahí nace entonces el concepto de la auditoría y poco a poco se va extrapolando a diferentes campos. Cuando hablamos de auditoría, en la parte conceptual siempre hablamos de un ciclo. Siempre decimos que la auditoría es un ciclo constante, así como los ciclos de mejora, así como los ciclos de la calidad. El auditor siempre está buscando aplicar un ciclo a través del cual se puedan implementar mejoras de manera constante. Dentro de ello, el punto de partida siempre va a ser identificar aquel punto o aquella condición que quiera auditar, un tópico que va a ser auditado. Podemos hablar de cualquier campo profesional, pero nos vamos a centrar específicamente en el campo de la salud, de la odontología. Todo puede ser auditable, pero si yo voy a identificar en el campo odontológico, tengo que definir qué tema del campo odontológico quiero auditar. Quiero auditar registros, quiero auditar de los registros la calidad, quiero llenar la suficiencia del registro, quiero auditar las condiciones físicas de los registros, ya ves la historia clínica en físico, quiero auditar registros o datos electrónicos de una historia clínica digital. ¿Qué quiero auditar? Quiero auditar tratamientos, quiero auditar procedimientos, quiero auditar eventos adversos, eventos centinelas, complicaciones o algún tipo de reclamo, quiero auditar al recurso humano, quiero auditar al servicio. Primero identifico el tópico. Una vez identificado el tópico, se establece el contra qué lo voy a contrastar. Y ahí viene el establecer el estándar, diseñar el estándar para que a su vez podamos identificar los mejores métodos para evaluar. Cada condición tiene una forma de cómo medirse. Cada aspecto auditable tiene una forma de cómo podemos recoger o recopilar datos de forma mucho más precisa. Por ello es que tenemos que establecer el estándar, qué es lo que quiero medir y cómo lo voy a medir. Una vez establecido ello, se hace la recolección del dato. Ahí viene la aplicación de las fichas de observación, de las guías de entrevista, de las encuestas, de los formatos tipo checklist para poder recopilar. Pero auditoría no es aplicar un checklist, es parte de un proceso, parte de un ciclo. Y con ese instrumento, pues recojo datos o data que voy a procesar, voy a analizar, voy a contrastar con la parte real y voy a poder identificar sobre qué aspectos se pueden implementar mejoras. Es una muy buena práctica, en realidad, que la podemos hacer en nuestro día a día, en la práctica profesional, en nuestros consultorios o en nuestros centros odontológicos. Auditarnos de manera objetiva o contar con un auditor independiente es una muy buena práctica y que poco a poco va generando cada vez más evidencia científica. Hace algunos días estuve revisando y cruzando algunas palabras claves en los buscadores de alto nivel entre auditoría médica, auditoría clínica, auditoría odontológica, y hay vasta información de aplicación de la técnica de auditoría clínica para tratamientos de ortodoncia, para radiografías, para tratamientos de implantes, para la colocación de anestesia dental, para tratamientos protésicos, para tratamientos periodontales. En realidad se aplica en prácticamente todos los campos de la odontología. Y eso se da como un ciclo. ¿Por qué? Porque una vez que se identifica y se implementan los cambios, podemos seguir buscando la mejora y ese camino hacia la excelencia. ¿Cómo? Volviendo a aplicar o replicando nuestro ciclo, volviendo a iniciar al paso cero y volviendo a generar más información que nos permita siempre mejorar. Entonces, como pueden ver en los gráficos, la auditoría se puede ver como un ciclo constante, que tiene que ver mucho con el ciclo de la mejora continua que planteaban en su momento Shewhart y Deming. Y algunos lo ven inclusive no como un ciclo, sino como un espiral que está constantemente subiendo y creciendo y avanzando y avanzando y avanzando. Por eso hablamos de un camino hacia la excelencia. Pero sea ciclo o sea espiral, lo van a encontrar con ambos conceptos en la literatura, tanto en castellano como en inglés. Lo cierto es que la auditoría no tiene un fin. Va a continuar, va a continuar, va a continuar ascendiendo, subiendo, creciendo. Y si bien se pueden implementar mejoras, implementar cambios, siempre va a haber algo más en lo que podamos agregar alguna nueva forma, algún nuevo método, para elevar la calidad del servicio, para hacerlo más seguro, para hacer mejor gestión de nuestros riesgos o mejor gestión de los eventos adversos. Y eso, por donde lo veamos,
es algo bastante positivo como profesión, ya que contamos con una herramienta que nos permite justamente evaluar, nos permite monitorear y tener un indicador para saber cómo nos encontramos. Esa es la lógica de hacer auditorías, esa es la lógica de por qué en los consultorios, en los centros, en los servicios de salud se van implementando mecanismos de auditoría. Ahora, también es cierto que muchas veces la auditoría la usamos de forma reactiva, es decir, cuando ocurre algún evento, pues recién se activa el proceso de auditoría, un comité, un equipo de trabajo para auditar un caso. Pero esa es otra lectura que vamos a ver más adelante. La auditoría no tiene por qué ser únicamente reactiva cuando ocurre algo. La auditoría puede ser una buena práctica constante, programada, a través de un plan de auditoría anual en el cual el equipo auditor o las personas que ejecutan las auditorías puedan evaluar constantemente, no buscando errores, sino más bien buscando oportunidades para poder mejorar nuestra práctica. Así pues, entonces, podemos ir aterrizando algunos conceptos. La auditoría, como lo hemos podido entender, es una revisión, es una evaluación, es un examen que va a ser hecho de forma objetiva, pero también independiente. Esa es una de las variables que caracteriza al auditor. El auditor es independiente, independiente en su criterio, independiente en su accionar, independiente en la forma de cómo decide qué instrumentos y qué técnicas aplicar. Y objetivo, porque obviamente no se contrasta con la opinión o lo que cree, piensa el auditor, sino contra algo que esté establecido en un contrato, en una norma, en una adenda, en una ley, en un código. ¿Hay algún parámetro científico, normativo, técnico, legal, contractual, administrativo contra el cual podemos contrastar? Y por tanto, podemos verificar, podemos comprobar, e inicialmente el concepto de la auditoría, pues, nace en un aspecto contable, nace en un aspecto tributario, y por tanto se busca ver que exista razonabilidad, que algo que se haya ejecutado tenga algún sustento, algo que se haya decidido tenga algún respaldo, ¿no? Y eso se puede dar a través de una auditoría, el cual va a finalizar mediante un informe o dictamen en el cual se van a describir y también, ¿por qué no?, numerar todos aquellos aspectos que presentan algún tipo de no conformidad o no adherencia o incumplimientos u observaciones que han sido detectadas. Pero ahí no acaba el proceso. Como es un proceso sistemático, como es un proceso independiente y también documentado, va a tener como parte de su estructura recomendaciones. Esas recomendaciones es el aspecto más rico, más relevante de una auditoría. Y cuando hacemos auditorías de sistemas de gestión, como nos manda, por ejemplo, las normas, perdón, ISO, cuando hacemos ese tipo de auditorías, pues de igual manera, el auditor contrasta contra estas normas internacionales y ve el grado en que se cumplen los criterios. Yo puedo decir que de la norma, que tiene más de 100 criterios a evaluar, siendo ello igual al 100%, yo puedo decir que la organización está cumpliendo en un 80, en un 85, en un 90, en un 95, en un 97 los criterios de auditoría. Y por tanto me voy acercando cada vez más a ese valor esperado, que pueda cubrir con todos los aspectos. Pero como esto es constante, mientras me voy acercando por un lado y me voy centrando mucho en resolver o enfocar la mejora por aquí, en algunos otros aspectos por acá puede ir fallando, puede ir quedando de lado. Por tanto, tiene que ser constante, tiene que ir yendo de la mano de toda una estructura y de todo un equipo que puede estar ahí dando el acompañamiento a la auditoría. Por eso, las normas ISO, por ejemplo, la 19011, que es una norma que usamos mucho los auditores en diferentes sistemas, tanto ambiental, ocupacional como de calidad, nos sirve para conocer las directrices, es decir, hacia dónde deben apuntar las auditorías, cómo se deben hacer, aplicando qué técnicas y principalmente identificando los valores que rigen la auditoría. Y como podemos ver, parte de lo que hemos estado revisando la imparcialidad, la independencia, la integridad, la confidencialidad, el debido cuidado profesional, la diligencia profesional, pero también un enfoque basado tanto en riesgos, porque hoy todo tiene un enfoque basado en riesgos, como que también un enfoque basado en la evidencia. En la auditoría odontológica, en la auditoría médica, usamos mucho la medicina, la odontología basada en la evidencia, porque nuestros procedimientos tienen una base científica.
Nuestros procedimientos tienen una base en consensos internacionales que nacen a su vez de la literatura científica de alto nivel que se publica y que poco a poco va estableciendo nuevos estándares de atención. Entonces, lo que es la ortodoncia el día de hoy, si bien los principios y fundamentos pueden mantenerse y son los que hemos estudiado en la escuela, eso no significa que con el tiempo van apareciendo nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevos instrumentos, ¿no? O nuevas formas de cómo aplicar esos principios físicos del movimiento de las piezas. Eso no significa que si bien podemos dominar los principios de la oclusión o los principios de la adhesión, no significa que con el tiempo puedan aparecer nuevos materiales, nuevas técnicas, nueva tecnología que también tiene su propia base científica, su propio respaldo, basado en evidencia, obviamente, costo efectivo, costo útil, y que por tanto el auditor tiene que estar en capacidad para poder traerlo, analizarlo y ver si realmente esa es la mejor práctica contra la cual puedo contrastar a la hora de hacer una evaluación. El auditor entonces siempre va a estar mirando, viendo, revisando sus listas de verificación porque es parte de su quehacer. Constantemente está verificando, 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 verificando. Pero no hay que verlo únicamente como un hecho que lo hace para encontrar errores o porque es un sabelotodo y porque tiene mayor conocimiento. Recuerden que por ahí no va el concepto de la auditoría, sino que más bien este proceso de auditar busca poder identificar aquello sobre lo cual podemos y debemos mejorar. ¿Y quién no quisiera mejorar en su práctica? ¿Quién no quisiera potenciar o hacer más robusto su sistema de atención? Creo que todos siempre estamos buscando la mejora para nuestros pacientes, para nuestros colegas, nuestro equipo de trabajo, para nosotros mismos y también tener mecanismos de defensa frente a la alta de demandas, de denuncias que se vienen dando en el sistema de atención. Por ello, la auditoría es como un ciclo constante, es como una espiral constante que se va dando de manera sistemática y crítica y que va a permitir directa e indirectamente no solamente contribuir a la calidad de la atención y de los procedimientos, va a contribuir a la calidad diagnóstica, a la calidad terapéutica, va a contribuir a la toma de decisiones en el uso de nuestros recursos, materiales, equipos, instrumental, recurso humano y por obvias razones también va a repercutir en los resultados de los procedimientos con nuestros pacientes. Llámese seguridad del paciente, gestión de riesgos, eventos adversos, calidad de vida, va a tener un impacto importante. Por ello, en nuestro país tenemos una norma técnica, la norma técnica de salud 029, que es la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de atención en salud. Y esta es la norma que rige la labor de los auditores. Esta es la norma que rige las actividades básicas y esenciales que se encuentran en este documento normativo emitido por el Ministerio de Salud. No es el único documento de referencia para la labor de los auditores, pero sí es el documento normativo que existe en este contexto en la actualidad. ¿Y qué nos dice el concepto de auditoría de la calidad de atención en salud? Sencillo, nos dice que es un procedimiento sistemático y continuo de evaluación del cumplimiento. Cumplimiento tiene que ver con el compliance, que lo hemos visto en otros webinars. El cumplimiento por parte del profesional de salud, de los equipos de atención, de los estándares y también de los requisitos de calidad de los procesos de atención de salud que se brindan a los pacientes de manera individual. Atiendo a un paciente y la atención de ese paciente y por tanto los registros, los modelos, las radiografías, el tratamiento como tal, puede ser sujeto a una auditoría. Y si atiendo a otro paciente, la atención de dicho paciente y por tanto sus registros, consentimientos, historia clínica, tratamientos y todo el proceso de atención individual puede ser auditable. Si ese paciente termina en un reclamo, en una denuncia, en una demanda, ese caso puede ser auditado. Pero recuerden que la auditoría no tiene por qué ser reactiva. En realidad la auditoría puede ser más bien constructiva y más bien proyectarse prospectivamente, proactivamente y buscar la mejora. Si yo sé que en mi consultorio, en mi centro odontológico atendemos mucha cirugía, colocamos muchos implantes, hacemos mucha periodoncia, hacemos mucho tratamiento de pacientes sistémicamente comprometidos, pues yo puedo planificar
hacer auditorías para revisar constantemente que se estén siguiendo los estándares. Caso uno, caso 2, caso 3, caso 4. Es como nos formamos en la escuela. Así nos formamos. Nuestros supervisores docentes evaluaban paso a paso, caso a caso, lo que hacíamos. Y si se cumplía con el criterio, check, daba el pase, daba el go para que continuemos con la siguiente etapa. Y si había alguna observación, nos daba las recomendaciones para que podamos mejorar nuestra práctica y elevar el nivel, elevar el camino hacia la excelencia. Un punto importante en la definición es que en la parte final de la normativa dice que la auditoría de la calidad de atención en salud en ninguna modalidad o en ningún tipo de auditoría tiene motivaciones o fines punitivos. Y con eso rompemos el clásico mito que tienen algunos, que los auditores son los que encuentran los errores y que los auditores son los que se van a encargar de sancionar y que los auditores son los malos y que el auditor tiene que ser una persona mala porque es el que encuentra y es punitivo y es el que acusa y definitivamente pues eso no es hacer auditoría. La auditoría no tiene motivaciones ni tampoco fines punitivos. Y si ustedes observan que hay auditores que están aplicando fines punitivos o motivaciones punitivas, pues son auditores que se están desviando de lo que la propia norma nos dice y nos recomienda. Y no solamente la norma del Ministerio de Salud, sino en realidad todas las normativas y documentos que nos hablan de la labor del auditor. El auditor necesita cumplir con un perfil y a su vez cumplir con un conjunto de principios, que son los que estamos observando y los hemos visto también previamente. La objetividad, la independencia, la veracidad, la diligencia, la confidencialidad, la imparcialidad, pero también la conducta ética. Y paro mucho en este aspecto porque importa mucho y sobremanera la conducta ética del auditor, respetando en todo momento el derecho y el honor de las personas. Y cuando digo de las personas, me refiero del paciente, del colega y de todo el equipo involucrado. Por eso las auditorías tienen que ser hechas por personal o personas que están debidamente capacitadas, que no van a desviarse en su quehacer, que no van a perder objetividad, que no van a actuar con dependencia, que van a perder el criterio de confidencialidad y que no van a ser imparciales. Van a ser personas que de repente solo están ahí para encontrar errores o para resolver problemas y apagar incendios. Y esa no es la lógica de un trabajo de un auditor. Más definiciones con respecto a esto, como ya lo comentaba, una persona capacitada, experimentada, que se forma y hoy tenemos la posibilidad de formarnos como especialistas en auditoría odontológica porque existe la especialidad en la ley de trabajo del cirujano dentista, en el reglamento. Nos podemos formar como auditores, como que también podemos llevar estudios de posgrado a nivel de diplomados en universidades licenciadas para formarnos como auditores y acceder a nuestro registro como especialista o como auditor ante el colegio profesional. Y la idea es que este auditor odontólogo auditor, tenga las herramientas para poder evaluar, examinar, ¿no? Y revisar, pero también poder detectar con el ojo que todo lo ve y con la lupa que está ahí constantemente mirando aquello que pueda mejorarse, para no quedarse ahí, sino más bien dar el siguiente paso, recomendar, recomendar. Bien. Decía, para cerrar esta idea, que la auditoría no nace en el campo médico, no nace en el campo de la salud. Por el contrario, la auditoría nace en el campo contable, en el campo tributario, en el campo administrativo y después pasa al campo de las ciencias de la salud. Y en los primeros momentos, en las primeras etapas, los auditores escuchaban, o sea, oían lo que era narrado por las personas y a través de ello, como pueden ver en la fotografía, el auditor tomaba nota de todo aquello que era anómalo, que no cumplía, que se desviaba de la normativa. Y por eso, con esa actitud de control, de evaluación, es que es conocido en otros países de Latinoamérica como contralor o contraloría. En vez de hablar de un odontólogo auditor o de un auditor odontológico, en otros países se habla de un contralor, de un odontólogo contralor, que hace control, que está en constante evaluación y medición. Entonces, la auditoría podemos centrarla como un proceso sistemático, crítico, objetivo, pero también independiente.
y que debe ser realizado por un odontólogo, cirujano dentista, con el objetivo de hacer gestión, de hacer control, de buscar la garantía de la calidad y la seguridad del paciente. Esta auditoría en odontología implica formular o adoptar normas y estándares, criterios de nuestra práctica y evaluarlos y contrastarlos de forma permanente, de forma integral, ¿no? De modo tal que podamos identificar posibles desviaciones, analizar posibles desviaciones, lo llamamos nosotros oportunidades de mejora, y sobre esas desviaciones dar recomendación, dar acciones preventivas, correctivas que nos permitan prevenir que vuelva a ocurrir o corregir lo que no se está haciendo bien y contribuir a la mejora continua. En ninguna extensión, en ninguna parte de la descripción de este concepto indica que la labor del auditor sea detectar errores, ¿no? Para sancionar a los involucrados, de ninguna manera. Y la auditoría clínica, cuando hablamos en el campo odontológico de una auditoría clínica, pues obviamente se está centrando en los aspectos de la atención sanitaria asistencial directa con el paciente. Y por tanto, en la atención al paciente, el documento que manda todo es la historia clínica, que va a reflejar todo el proceso individual de atención y que va a reflejar los tratamientos o procedimientos realizados en el paciente. Y ustedes saben que hay procedimientos que son intermedios y otros que son procesos que van a brindar una atención como tal o que son de soporte, de apoyo, temas de laboratorio, temas de prescripción farmacológica, temas de diagnóstico por imágenes, modelos, digitalizaciones, todos esos aspectos que forman parte de la atención pueden y deben ser auditados. Pero también el campo que rodea a ello, la bioseguridad, el manejo de residuos, el uso de EPPs, ¿no? Las normas de esterilización, de radiación o de radioprotección, o el mismo recurso o factor humano puede y debe ser auditable. Así, entonces, podríamos darnos cuenta que la labor de un auditor puede agruparse en grandes dimensiones. Evaluar casos, reclamos, evaluar tratamientos, evaluar registros físicos o digitales y también hacer una evaluación de la gestión y de los servicios. Y para ello, el auditor va a aplicar todo un método, un proceso, ¿no? A través del cual va a seleccionar las mejores técnicas, los mejores procedimientos, va a planificar su auditoría, va a ejecutarla, va a recabar los datos para generar un informe, un reporte y en ese reporte incluir conclusiones, hallazgos, recomendaciones y luego hacer un seguimiento para evidenciar que todo pues esté cumpliendo según lo previsto, según lo pactado. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues un auditor, una persona profesional odontólogo debidamente capacitado. Y para ello podemos obtener esta definición. Un odontólogo auditor muchas veces llamado auditor odontológico, preferimos llamarlo odontólogo auditor, es una persona experta, expertise, tiene dominio, es ducho en el campo estomatológico. De ahí, por ejemplo, podríamos partir que todos podríamos evaluar, auditar el campo odontológico, pero que además de dominar el campo odontológico, tiene que tener conocimiento en las áreas, especialidades y en todas las disciplinas complementarias. Un auditor en la parte odontológica tiene que conocer normativa de salud ocupacional, de gestión de residuos, de bioseguridad, tiene que conocer normativas que rigen el manejo, ¿no? De radiación, radioprotección, tiene que saber también cómo se estructuran las funciones del personal, cómo es la distribución de la infraestructura, del equipamiento, porque todo eso forma parte de la odontología. Su actividad profesional como auditor se da desde un punto de vista normativo odontológico u odontológico normativo. Podríamos inclusive hablar y teorizar de una odontología normativa, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es de vital importancia para garantizar un tratamiento, una atención acorde a estándares tanto asistenciales como administrativos. Este auditor o auditora va a aplicar su conocimiento para evaluar de manera sistemática las diversas dimensiones de la calidad, humana, técnica y entorno,
¿no? Va a evaluar lo humano, va a evaluar lo técnico, científico, va a evaluar el entorno, pero también va a evaluar la seguridad del paciente, la seguridad de la atención y obviamente va a identificar los riesgos a los cuales está expuesta la práctica, el quehacer del cirujano dentista y de manera objetiva e independiente detectar hallazgos. El auditor puede ser externo o interno, puede trabajar dentro de una organización o para una organización y hacer auditorías internas, como que también puede trabajar hacia afuera y ser convocado, contratado o designado para auditar un servicio, un caso o registros y hacer una auditoría externa como tal. Sea uno o sea el otro, lo hace a través del contraste. El contraste de las atenciones o prestaciones, de los procesos, de los recursos, de los sistemas, de las coberturas, si es que es un auditor de seguros, ¿no? ¿Contra qué? Estándares, normas, criterios, contratos, adendas, parámetros, leyes, decretos, códigos y muchos otros elementos más acorde al tema que esté auditando. Si estoy auditando un tratamiento, un implante o la colocación de un implante, me interesa ver los criterios clínicos del implante. Me interesa ver si es que en ese proceso de atención se han cumplido con todos los parámetros que las buenas prácticas nos dicen para la colocación de un implante. Probablemente yo como auditor no tenga conocimiento a profundidad de la implantología. Lo que me corresponde es convocar a un experto, trabajar de la mano con un implantólogo para poder tomar esos criterios, tener el mejor contraste y luego verificar si el odontólogo tratante o el equipo involucrado está cumpliendo con aquellos estándares establecidos o aquellos criterios. Como pueden ver, hay una labor clínica por parte de este auditor y tiene que trabajar de la mano con otras especialidades. Y no solamente en el campo clínico, en realidad también en otras áreas. Por eso, podemos hablar que en el campo de la auditoría en salud o en el campo de la auditoría en las ciencias de la salud, tiene diversos aspectos. Por ejemplo, podemos auditar los servicios, puede haber una evaluación de la estructura de los servicios, puede existir también una evaluación de la gestión de los servicios, la gestión como tal, y también se puede evaluar la parte clínica, ¿no? Cuando hablamos de una evaluación de servicios, evaluaciones, controles, verificación de indicadores, en realidad hay diversos aspectos que evaluar en los servicios de atención. Cuando hablamos de auditorías de gestión, podemos hacer auditorías de registros, auditorías en seguros, auditorías de indicadores ISO, auditorías de cuentas, auditorías administrativas, porque en realidad hay muchas modalidades para hacer auditoría de gestión y la propia norma técnica nos da parámetros para abordar este tipo de auditorías de gestión. Y si queremos auditar la práctica o el componente clínico, pues también existen diferentes campos. Hay el campo médico, donde se hacen auditorías médicas, hay el campo odontológico, donde hacemos auditorías odontológicas, pero también otras profesiones, otras ramas, como la auditoría en enfermería o la auditoría en obstetricia, se van dando y por tanto existen diferentes espacios sobre los cuales la práctica clínica puede tener elementos para contrastar y para evaluar. Y cuando evaluamos en estos campos, médicos, en estos campos clínicos. Podemos evaluar casos, podemos evaluar tratamientos, podemos evaluar eventos adversos, podemos evaluar todo el proceso de atención de un paciente y en realidad el campo es bastante amplio. El campo es bastante amplio y por ello es importante que podamos definir el perfil del auditor. Afortunadamente, la norma técnica de salud, de auditoría de la calidad de atención, la norma técnica 029, nos da un perfil, ¿no? Un perfil. El auditor debe contar con un perfil. Y lo que nos dice es que un auditor debe, obviamente, tener experiencia, formación, debe estar colegiado, ¿no? Y debe tener capacitación como corresponde, con un mínimo de 60 horas académicas debidamente certificadas por una entidad universitaria. ¿No? Es lo que nos dice, una entidad universitaria.
y que cuente con su debido registro de auditor que sea expedido por su colegio profesional. Los médicos tienen su registro de auditores médicos, los obstetras tienen su registro de auditores obstetras, los enfermeros, las enfermeras también tienen su registro y el colegio odontológico también cuenta con un registro como tal. Y eso pues está establecido, como ya los comentaba, en la norma técnica, donde claramente se define lo que se espera que pueda acreditar como parte de su perfil, ¿no? Especialmente cuando buscamos ver convocatorias o temas afines en los cuales nos interesa mucho que el auditor tenga este perfil. Pero si queremos profundizar un poco más, hay literatura que nos puede servir para complementar el perfil de funciones o de competencias del auditor. No, acá tenemos este artículo que siempre lo utilizamos en las clases en el posgrado, porque nos da todo un análisis funcional de las funciones claves, las funciones generales, básicas, e inclusive los valores sobre los cuales se rige la praxis de un médico u odontólogo auditor. Como pueden ver, no es simplemente estudié, llevé un curso y ya soy auditor. En realidad hay que tener muy claro hacia dónde va. No por estudiar, en mi caso, un curso de endodoncia rotacional, me convierto en un endodoncista. No por estudiar un curso de un mes, 2 meses o 6 meses sobre cirugía o exodoncia, me convierto en un cirujano bucomaxilofacial. Para ello hay una formación a nivel de posgrado. Para eso existen programas bastante serios y estructurados que ofrecen las competencias necesarias. Y eso debe llevarnos al registro como auditores, al registro ante el colegio odontológico como auditores, ¿no? Eh, que han cumplido, valga la redundancia una vez más, con un perfil que puede hacer a través de un programa de especialización, de especialidad, de segunda especialidad de posgrado, o que puede cumplirse a través de un programa de diplomado, que obviamente cumpla con el perfil que nos manda la norma técnica, porque la idea es alinearnos a lo que dice la norma técnica. Y por ello, cuando diseñamos los programas de auditoría en diversas universidades o instituciones, buscamos este perfil. Buscamos que el auditor se forme como auditor y que conozca temas de calidad, temas normativos, temas científicos, que conozca el manejo de los registros de la historia clínica, que conozca cómo se validan las prestaciones en seguros, que pueda trabajar para entidades públicas, privadas que prestan servicios, como también para entidades que administran fondos, seguros, CPS. Nos interesa que el auditor conozca sobre sistemas de gestión, principalmente de calidad, pero hoy también de otros sistemas como salud ocupacional o salud ambiental. Nos importa que el auditor aprenda herramientas o técnicas de gestión de riesgos, de gestión de eventos adversos, de seguridad del paciente, de acreditación de establecimientos, de mejora continua, y le vamos dando más y más herramientas para que este profesional pueda cumplir con el criterio de ser un buen auditor, ¿no? En otros países, nos encantaría que aquí también, inclusive se celebra, ¿no? Se festeja la labor del auditor y se lo ve como un aliado, un héroe que ayuda a identificar oportunidades de mejora. Es información británica, ¿no? Inglesa, donde inclusive se celebra la semana, ¿no? De la auditoría clínica, donde hay reconocimientos, hay concursos, hay premiaciones a las mejores prácticas que contribuyan a través de la auditoría a fortalecer el sistema de atención de salud. Y es algo bueno, así como aquí tenemos la Semana de la Calidad y elaboramos proyectos de mejora continua y buscamos siempre elevar el estándar camino a la excelencia, pues lo mismo pasa en otros países. Simplemente hay que seguir fortaleciendo este aspecto y seguir reforzando el concepto de la auditoría dentro de la cultura, el cumplimiento, el correctivo, más no punitivo, y el control, el compliance, ¿no? Aplicando técnicas que nos permitan evaluar una condición contra un criterio y hacer la comparación y poder identificar sobre qué se debe mejorar. Ahora, el punto de sobre qué se debe mejorar, múltiples aspectos. Los tratamientos, por ejemplo. Se puede evaluar la calidad técnica de una endodoncia, la calidad técnica de una exodoncia,
de un raspado, de una restauración, de la colocación de una corona o de un implante, ¿se puede evaluar? Se puede evaluar. Paso uno, paso dos, paso tres, se puede evaluar el proceso, se puede evaluar el resultado. Se puede evaluar también la forma en cómo se atiende a un paciente dentro de un protocolo de atención, un paciente continuador, un paciente nuevo, un paciente por urgencia, y cómo sigue todo un flujo dentro de un proceso individual de atención. ¿Se puede auditar? Se puede auditar. Y no hay que esperar a que ocurra una demanda o una denuncia. La auditoría se planifica, la auditoría se puede programar y se puede recopilar constantemente y se puede aplicar semanal, mensual, bimensual, trimestral, semestral y recabar información que dé justamente aquella base para tomar mejores decisiones a los gestores. Podemos evaluar de manera reactiva reclamos, demandas, denuncias. Sí, por supuesto que sí. Ese tipo de casos, cuando ya ocurren, ameritan una evaluación para poder discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que cumple y lo que no cumple, y saber por dónde debemos más o menos enfocarnos o orientarnos. Y por otro lado, podemos evaluar también eventos adversos o situaciones en las cuales ha ocurrido algún incidente que está generando daño, ¿no? Podemos evaluar condiciones donde hay eventos que lamentablemente están generando que el paciente tenga que reingresar o termine hospitalizado y por tanto ese tipo de casos también se pueden evaluar. Aquí parte de la labor que hacemos a nivel académico, formando auditores, revisando casuística, discutiendo nuestros alumnos del posgrado, viendo casos de accidentes, SOAT, o de seguro complementario de trabajo de riesgo, o de accidentes personales, individuales, mucha revisión, mucho análisis, ¿no? Revisión de las normas, revisión de la norma técnica, de las normas ISO, y luego presentar resultados, presentar análisis, presentar recomendaciones, hacer seguimiento, porque de eso se trata, ¿no? A eso apunta la labor de un profesional que se está formando como auditor. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, auditorías ISO, todos los procesos de atención de un establecimiento, almacén, esterilización, proveeduría, recepción, triaje, el propio consultorio dental, diagnóstico, tratamiento, laboratorio, entre otras áreas, radiología, son procesos independientes que están concadenados dentro de una organización y que sin ningún problema pueden auditarse. Y mejor aún si estos se encuentran alineados a parámetros. Un parámetro que nos puede servir es la norma ISO. El único punto es que la norma ISO 9001 no está hecha específicamente para el sector sanitario. Ya hay una norma especial para ello, y eso es algo positivo, pero la más difundida y conocida pues siempre es la norma ISO 9001 y para ello tenemos que entrenarnos, ¿no? Ponernos en el rol de entrenamientos en auditoría, someternos a auditorías. Acá los doctores están siendo auditados por sus compañeros, ¿no? Dos auditores están auditando, valga la redundancia, a una persona que es dueña de un proceso. Al responsable de esterilización lo auditan, al responsable de recursos humanos lo auditan, al responsable de proveeduría lo auditan, y lo auditan no con lo que se les ocurre, sino con parámetros. Recuerden que la auditoría es objetiva y contrasta. Acá tenemos otros grupos de estudiantes formándose en los diplomados de auditoría, mucha discusión, mucha presentación de trabajos, mucho análisis, ¿no? Mucha crítica para poder desarrollar el perfil que buscamos en nuestros auditores odontólogos u odontólogos auditores. Las prácticas de evaluación de historias clínicas, acá están diferentes grupos evaluando historias clínicas en una clínica docente de una universidad de acá, de nuestro país, revisando, contrastando los criterios, verificando según la norma técnica de historia clínica si es que se cumple o no se cumple. En este caso, una revisión de historias clínicas físicas, ¿no? Pero también se podría aplicar en una revisión de historias clínicas electrónicas o digitales porque la norma nos lo permite y es más, la norma técnica recomienda, sugiere que cuando se auditen sistemas digitales se cumplan los mismos criterios de calidad con los registros. Acá un poco de mi formación de auditor, un poco de historia, ¿no? Y bueno, nuestras últimas promociones de auditores, especialistas, ¿no? Que se han formado 2 años en la universidad con diferentes técnicas
para poder evaluar. Como les comentaba, abajo hacia la derecha, inclusive ya entrando a otros sistemas, ya no solamente viendo calidad, sino también viendo salud ambiental o salud ocupacional, que son dos temas sobre los cuales hay que seguir profundizando porque es un campo todavía que debemos explorar con mucho más énfasis. Podemos hablar aspectos de acreditación internacional como Joint Commission o de acreditación nacional o de mejora continua, de elaboración de proyectos de mejora, siempre con el objetivo de estar mirando constantemente, identificando aquello sobre lo cual se puede mejorar, no buscando el error, sino buscando la oportunidad para crecer, la oportunidad para encaminarnos hacia la excelencia. Esa es la labor del auditor. Entonces, vamos a ver tres o cuatro tipos de auditorías en esta última parte. Diferentes tipos de auditoría van a encajar dentro de este concepto. Se llama auditoría de gestión clínica. La norma técnica 029 dice que aparte de la auditoría de la calidad de atención en salud, existe otra modalidad, que es la auditoría de gestión clínica. Y dentro de la auditoría de gestión clínica hay múltiples tipos. Puedes evaluar indicadores, puedes evaluar registros, puedes evaluar servicios, puedes verificar la aplicación de normas o reglas, o inclusive de procesos administrativos o de requerimientos del seguro o de los seguros. Dentro de este tipo de auditoría de gestión clínica, por ejemplo, se encuentra la evaluación de registros, o sea, lo que llamábamos habitualmente auditoría de historias clínicas, entra en el concepto de una auditoría de gestión clínica. La auditoría de seguros, o que aplicamos en compañías de seguro, verificando expedientes, cuentas, ¿no? Tarifarios, coberturas, entra en el concepto de una auditoría de gestión clínica. Bien, entonces la norma técnica nos da una base para realizar este tipo de actividades. Es decir, establece un marco sobre el cual el odontólogo auditor o el médico auditor puede trabajar. Por ejemplo, evaluar registros. Algo tan sencillo y tan común como tomar tu historia clínica y con parámetros normativos y técnicos evaluar si está bien diseñada, si está siendo bien almacenada, archivada, si está cumpliéndose con todos los criterios de integridad física de la historia o de seguridad digital si es electrónica, y también evaluar la calidad del registro, si está completo, incompleto, si hay omisiones, vacíos, o si hay congruencia en los registros y que no generen distorsión en la atención. Es un primer tipo de auditoría, evaluar las historias clínicas, evaluar los consentimientos informados, evaluar las recetas únicas estandarizadas, evaluar los informes, evaluar los certificados que se emiten odontológicos, evaluar los registros. Todos los registros pueden ser evaluables. Y lo podemos hacer con diferentes herramientas o técnicas. La norma nos indica, por ejemplo, hay normas que nos dan formatos para evaluar la calidad del registro en consulta externa o para evaluar los registros en hospitalización o para evaluar los registros odontológicos o de enfermería u obstétricos. Nos dan diferentes herramientas y son como las que estamos viendo. Son herramientas donde uno tiene que ir marcando si cumple, no cumple, si está completo, incompleto, si no existe el registro o si no aplica el criterio, ítem por ítem. Entonces algunos dirán, la práctica del auditor es aplicar listas de cotejo, qué sencillo. El auditor aplica una lista de cotejo, verifica que cumpla, no cumple, cumple, no cumple, y ya está auditando. No, lo que está haciendo es aplicar una lista de cotejo para verificar cumplimiento o incumplimientos. Pero esa no es la auditoría como tal. La auditoría va a continuar aún con la siguiente parte, que es el análisis de la información, ver el cumplimiento como tal normativo y sobre ello plantear las recomendaciones o sugerencias que amerite el caso y más aún darle seguimiento dentro de una filosofía de mejora continua, ciclo o espiral. Aquí tenemos una matriz donde podemos registrar los datos de 20 historias clínicas, de 15 historias clínicas, de 40, de 60, de 100. Se hace un cálculo muestral y de acuerdo a ello se va evaluando ítem por ítem o componente o dimensión por dimensión. Y de acuerdo a lo que se va evaluando, uno puede ir profundizando otros criterios. De repente no solamente si está registrado el diagnóstico, el plan, la evolución o el examen, sino también ver si la historia
física, los registros son legibles, no hay borrones, está ordenado, está etiquetado, entre otros. Hoy trabajamos también con sistemas de auditorías de registros digitales, porque se pueden auditar los registros electrónicos y con ello obtener estadísticas, reportes e inclusive identificar a los usuarios, a las áreas, no con fines punitivos, sino más bien con fines de mejora. Esto nos puede llevar a la emisión de informes detallados, como los que estamos viendo. Informes detallados donde ha habido un cálculo muestral, se han evaluado eh, un número X de historias clínicas, creo que 49, 50 historias clínicas. Se ha verificado que estén los formatos COVID, los datos de filiación, el motivo de consulta, que esté el diagnóstico, que estén los códigos CIE, las firmas, los consentimientos, las recetas y luego un parámetro. ¿Satisfactorio, por mejorar o deficiente? ¿En cuánto de porcentaje nos encontramos en este trimestre, en este cuatrimestre? ¿Cómo está nuestro indicador de calidad? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué podemos sugerir? ¿Qué podemos mejorar? ¿Quién va a darle seguimiento y en cuánto tiempo? ¿Qué más podemos evaluar? Los tratamientos, por supuesto. Los tratamientos siguen una estructura, una secuencia, un protocolo. Los tratamientos pueden ser sujetos a una auditoría durante la atención, viendo, como lo hacían nuestros docentes cuando nos supervisaban, cuando hacíamos una preparación cavitaria, o de manera retrospectiva, cuando ya se hizo la atención, verificando que esté todo en orden, desde el diagnóstico, pasando por el plan, hasta la ejecución, la evolución del tratamiento. Se puede evaluar. Podemos evaluar operatorias, restauraciones, podemos evaluar tratamientos pulpares, podemos evaluar también tratamientos de prótesis fija, ¿no? Removible, con tecnología CAD-CAM también podría. Se podría evaluar tratamientos periodontales, auditar, verificar raspados, colgajos. Se podrían hacer evaluaciones de tratamientos de las maloclusiones, de ortodoncia. En fin, los límites los ponemos nosotros. Todo aquello que se puede evaluar se puede mejorar. Si no lo evaluamos, no sabemos cómo está. Podemos evaluar las buenas prácticas quirúrgicas, si se ha cumplido con el protocolo o con la adecuada toma de decisiones basadas en las guías. Podemos evaluar tratamientos de prevención en niños, en adolescentes, en adultos, si es que cumple o no cumple. Como pueden ver, todos se transforman en listas de verificaciones donde el auditor eh, anota, ¿no? Para recabar el dato, un tratamiento lo audita, dos tratamientos lo audita, tres, cuatro, cinco lo audita, recaba, todo eso está digitalizado al día de hoy, son fichas de recojo de datos y con ello puede aplicar estándares. Por ejemplo, ¿cuáles son los estándares para un tratamiento de endodoncia? Debe cumplir con un número mínimo de radiografías al inicio, durante y al final. Debe cumplir con el proceso de la toma de una conductometría. Hay que verificar si se ha tomado y de cuánto fue. Hay que ver si cumplió con la obturación, ¿no? ¿A cuánto obturó? ¿A qué distancia? ¿Con qué lima terminó la preparación biomecánica? Son criterios que como odontólogos conocemos y que están plasmados en los documentos, están plasmados en las buenas prácticas, en los consensos y puede ser motivo de una evaluación. Cada tratamiento, como pueden ver, tiene criterios que se pueden tomar en cuenta. Operatoria, endodoncia, periodoncia, rehabilitación, cirugía, ortodoncia, inclusive estéticos, de implantología, preventivos, todos pueden ser sujetos a una evaluación. Les comentaba que estuve haciendo una revisión hace poco, estaba buscando en PubMed, cruzando términos mesh, ¿no? Para hacer búsquedas más finas y encontré vasta información de artículos 2024-2023 que aplican la auditoría en ortodoncia, en periodoncia, en endodoncia, en radiología, en realidad en prácticamente todas las especialidades. Acá hemos tomado información de un grupo de atenciones en odontología y luego estamos presentándolo a través de un informe con el detalle de todas las evaluaciones realizadas. Para ello el auditor se prepara, para ello el auditor aplica herramientas, puede evaluar la técnica de un tratamiento o puede evaluar el proceso de atención de forma prospectiva, yendo, mirando, check, 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 cumple, o de repente cuando ya pasó la atención, pidiendo los registros, pidiendo las radiografías, las imágenes, y luego verificando
los criterios establecidos y con ello desarrollar sus informes, que eh, existen estructuras que la propia norma nos lo da, ¿no? Para justamente poder redactar adecuadamente, plasmar adecuadamente todo, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, es algo que en la norma nos dan una estructura, ¿no? Que nos permite plasmar resultados como estos, donde hay un objetivo, hay una muestra, hay una metodología, hay resultados y estos resultados nos llevan a unas conclusiones y sugerencias. Esa estructura de un informe que debe presentar un auditor. Claro que está condensado, resumido, puede ser un informe un poco más extenso, pero tampoco tiene por qué ser un informe pues de 100 páginas, ¿no? Para describir una condición que es evidenciable en la práctica, ¿no? La idea es sintetizar, centrar todo y que los tomadores de decisiones, los gestores, puedan tomar acciones, ¿no? De mejoras, de repente con el personal, con el equipamiento, la tecnología, no siempre buscando ese camino hacia donde queremos llegar como profesionales. Literatura sobre auditoría clínica y todo ello, hay bastante. Y en realidad en los últimos años ha aumentado. Y hay literatura, yo diría, hasta clásica. Hay mucha literatura, como les decía, inglesa, ¿no? Que la tengo en mi biblioteca y que me ha servido mucho para comprender las diversas técnicas y enfoques de cómo hacer la auditoría como corresponde. Y no caer en una labor de pseudoauditor, ¿no? Que es solamente un personaje que encuentra errores o que responde reclamos, porque esa no es la labor de un auditor como tal. No puede contribuir a, pero directamente no es su labor. Y por eso aparece otro tipo de auditoría. Aparte de auditar tratamientos o auditar historias clínicas, podemos auditar casos. La propia norma técnica 029 nos dice que cuando ocurre una situación que puede generar una queja, reclamo, denuncia, se debe auditar ese caso. Pero también nos dice que esto no es absoluto, que en realidad puede aparecer un caso en tu consultorio, en tu centro, que no es un reclamo, que no es una denuncia, pero que tú sabes perfectamente que ese caso ha presentado algo, una demora, una repetición. No hay demanda, no hay denuncia. Perfecto. Pero ese caso amerita ser auditado. ¿Por qué? Porque a través de la herramienta de la auditoría vas a poder evaluar sistemática, objetiva, independientemente la atención y luego emitir un informe como el que estamos viendo, detallado, explicando cronológicamente todos los hechos acontecidos para que quede claro en qué parte del procedimiento hubo una desviación, hubo una presunta de repente desviación como tal, un incumplimiento y sobre qué deberíamos mejorar. Se pueden hacer auditorías no solamente cuando ocurren demandas o denuncias, sino que también se pueden y se deben realizar auditorías de manera proactiva, constructiva, ¿no? Pudiendo identificar aquello sobre lo cual debemos mejorar. Y el auditor da conclusiones y el auditor da recomendaciones. Eso es lo más rico de la labor de un auditor, no solamente aplicar el checklist. La norma nos dice cuándo debemos aplicar auditorías de caso, casos de mortalidad, de reingresos, de eventos adversos en cirugía, de eventos centinela, ¿no? Y resalta que ese tipo de auditorías, ¿no? Eh, no tiene fines punitivos, sin embargo, la dirección o administración de un establecimiento puede tomar las medidas correspondientes a raíz de este informe. Entonces, en tus manos como auditor recae una gran responsabilidad, porque la emisión de un informe de auditoría, si bien no es con fines punitivos, sí puede ser utilizado por parte de la dirección o la alta gerencia como un medio para tomar acciones de mejora y de corrección. Y por tanto, sí podría terminar afectando a colegas de un establecimiento. Por ello, tiene que ser realizado por una persona competente, una persona preparada, una persona que conozca el método, ¿no? La norma técnica nos da la estructura del informe, a qué está desagregado, a detalle, eso se estudia y lo preparamos y practicamos en la redacción inclusive del informe, hay que entrenarse.
Y nos dice, principalmente el informe, o la norma, perdón, que una auditoría debe tomar en cuenta estos 8 criterios. Ver concordancia, tomando en cuenta las buenas prácticas basadas en evidencia, las guías de práctica clínica. Tiene que ver coherencia entre la evaluación, examen clínico y el diagnóstico y el plan de tratamiento. Tiene que haber una congruencia entre el diagnóstico y tratamiento, obviamente, tiene que haber una relación adecuada. Tiene que haber una pertinencia del plan de trabajo, de qué exámenes se van a aplicar, diagnóstico por imágenes, interconsultas. Hay que evaluar la oportunidad de la atención, si el paciente recibió la atención en el momento que necesitaba. Hay que evaluar el adecuado manejo posterior al diagnóstico y la evolución acorde a los resultados obtenidos. Hay que evaluar también la pertinencia del apoyo o la intervención de otras áreas, interconsultas, segundas opiniones, si el odontólogo tratante tuvo a bien considerarlo de manera pertinente o no, y también evaluar la seguridad de la atención y obviamente la presencia de posibles eventos adversos. Esta metodología la aplicamos cuando evaluamos casos, ya sea casos cuando hay demandas, denuncias, reclamos, como que también cuando queremos evaluar de manera programática, ¿no? Programada, situaciones que no necesariamente terminan en demandas o denuncias. La estructura del informe, la norma técnica 029 nos lo da, así que podemos realizar nuestras auditorías, podemos ir practicando cómo hacer las auditorías y cumplir con el ciclo, cerrando el ciclo con la emisión del informe y luego hacer el seguimiento para ver si las recomendaciones o sugerencias están implementándose. ¿Qué más podemos auditar? El último tema de este webinar. Ustedes saben y entenderán que con el tiempo hay mayor presencia normativa, supervisando, inspeccionando y viendo que los establecimientos de salud cumplan con las normas. Porque se dan, lamentablemente, situaciones anómalas, hay infracciones y por tanto eso requiere sanciones por parte del ente rector o el ente fiscalizador. En nuestro país, por vía administrativa, tenemos a la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Y otros órganos, como el propio Ministerio de Salud, con la DIGESA, que van a supervisar y van a ver si el consultorio, el centro cumple o no cumple con la normativa. DIGESA principalmente manejo de residuos, ¿no? Ellos van y supervisan que se haga un manejo adecuado de los residuos sólidos. Y esto nos lleva a que su salud puede interponer sanciones que estén tipificadas en su reglamento de infracciones y sanciones y que por tanto terminen para nosotros con multas o inclusive no solamente con multas, sino también con suspensiones o cierres temporales de un servicio como que también de todo un establecimiento. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Pueden hacer también a raíz de una denuncia o de algún reclamo que ha elevado o ha escalado a otras instancias. Y por ello lo que nos toca es ser diligentes, es ser proactivos y evaluar constantemente nuestros servicios. Aquí les muestro algunas herramientas que solemos utilizar para evaluar consultorios, por ejemplo, ¿no? Hay criterios de bioseguridad, de manejo de residuos, de los materiales, de los equipos, de los ambientes, y que los criterios que están puestos aquí no son antojadizos, son criterios que se basan en normas, son criterios que tienen un parámetro normativo legal que nos indica, debe contarse con un espacio diferenciado para esto, debe contarse con un flujo de atención unidireccional para los instrumentos de esterilización, debe contarse con tachos, ¿no? Diferenciados con bolsas de colores para los residuos especiales, comunes y biocontaminados. Y podemos evaluarlo. Si nuestro establecimiento de salud tiene 6 consultorios, pues puede evaluar consultorio 1, consultorio 2, consultorio 3, 4, 5 y 6 y ver cuál de ellos está cumpliendo, más o menos. Puede evaluar toda, toda la clínica, todo el centro y viendo diferentes criterios, ya no solamente asistenciales sanitarios. Puedo agregar aspectos de seguridad, salud en el trabajo, de ergonomía. Puedo ver también las licencias municipales, los certificados de inspección técnica, criterios de defensa civil, botiquines, protección radiológica, recurso humano. Puedo evaluar el equipamiento, compresora, todo aquello que genere valor en nuestra práctica y que forme parte de toda la cadena prestacional puede y debe ser evaluada. Y eso nos lleva a aplicar criterios.
Yo trabajo con muchas fichas de verificación, muchos criterios que me permiten evaluar si cumple o no cumple. Lo hemos hecho de manera virtual durante la pandemia, lo hacemos de manera presencial constantemente a diversos establecimientos. Cuenta, no cuenta, tiene, no tiene, tiene, no tiene. ¿Y para qué? Para que tengan un diagnóstico, un punto de partida y sobre ello se pueda mejorar. Solamente en este punto, por ejemplo, de los materiales y los insumos, podría caernos una supervisión, venir personal químico farmacéutico, podría llegar inclusive personal de Digemit y nos podrían observar que hay un mal manejo de cómo estamos almacenando los materiales dentales, que no hay un adecuado rotulado, que no hay un control de las fechas de vencimiento, ¿no? Que no se están tomando las indicaciones del fabricante y por tanto podríamos ser sujetos a sanciones, ¿no? Podemos evaluar la documentación que nos van presentando. Hay mucha labor de campo, pero también mucha labor de gabinete para el auditor. Va revisando, va viendo, se toma toda una mañana, toda una tarde o todo un día para barrer con todo y luego generar sus informes y sus reportes. ¿Para qué? Para evaluar los servicios. Y ahí está parte de lo que hacemos, parte de lo que hago con el equipo de auditores. Vamos a ver manejo de residuos, equipamiento, esterilización, almacén, proveedurías, radiología, laboratorio, historias clínicas, reclamos, todo puede ser auditable, todo puede ser evaluable. Y como todo se puede evaluar, entonces todo se puede mejorar. Con el uso de la tecnología, hoy pues manejo de datos, podemos sacar estadísticas de cumplimiento, hacer diagramas radiales o utilizar inclusive Power BI para presentar de manera mucho más dinámica nuestros resultados. Podemos utilizar los macros que nos da el Excel para tener tablas mucho más dinámicas y presentar semestral, bimestral, trimestral, mensual resultados, no para llenarnos de papeles y indicadores, sino para buscar la mejora. Aquí tenemos varias fotografías de mi labor de supervisor, de evaluador de servicios, consultorios, centros, diferentes áreas, ¿no? Viendo instrumental, ambientes, materiales, conversando con el personal involucrado, radiología, esterilización, todo lo que esté dentro del alcance de la práctica odontológica puede ser evaluable y por tanto puede ser auditable. Recuerden que el camino a la excelencia es largo y solo si somos constantes vamos a lograr alcanzarlo. Al final todo esto termina en informes. El auditor evalúa control de infecciones, bioseguridad, esterilización, residuos sólidos, limpieza, desinfección, seguridad radiológica y radioprotección, botiquines, almacén, materiales, instrumental, equipamientos, infraestructura, recurso humano, pero todo lo que evalúe y recopile con sus instrumentos debe quedar en un informe y ese informe debe tener resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Solo de esa forma podremos llegar a ese ansiado, recorrer ese ansiado camino hacia la excelencia. Y termino este webinar con esta frase. Me inspiré hoy día. La adherencia normativa transforma la práctica profesional y los servicios hacia la excelencia. La adherencia normativa es la base para garantizar calidad, seguridad y cumplimiento, fortaleciendo la defensa legal, pero también promoviendo la mejora continua de la calidad. Más allá de cumplir requisitos o cumplir normas, esto es reflejo de nuestro profesionalismo, de nuestra ética, de nuestro compromiso con el bienestar del paciente y su seguridad, marcando este camino hacia la excelencia en cada proceso y decisión que tomamos en nuestros consultorios o centros odontológicos. Ahí radica la importancia, entonces, de hacer auditorías en el campo clínico y de evaluar los servicios odontológicos de manera constante. Y con ello hemos finalizado este webinar, esperando que la información que les he compartido y las diversas herramientas y técnicas sobre las cuales se pueden evaluar sea un punto de partida para que muchos de ustedes se animen a profundizar este campo, darle una oportunidad a la auditoría, empezar a empaparse o, por qué no, formarse en el campo de la auditoría y aplicarlas en sus propias prácticas. Van a ver cómo hay un antes y un después
porque recuerden que si queremos mejorar y queremos excelencia, tenemos que medir, tenemos que ser disciplinados, tenemos que controlar, supervisar, inspeccionar, no para tomar acciones negativas malas, sino para buscar oportunidades de mejora. Y eso es todo, estimados colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro último webinar del 2024. Ha sido un gusto estar con ustedes durante todo este año. Hemos hecho disciplinadamente un webinar cada mes, desde enero de este año. Fue una visión, una meta inclusive personal de hacer un webinar todos los meses. Por ahí hemos tenido algunos traspiezes con las fechas por temas de enfermedad, pero se ha cumplido con el objetivo previsto y todo el material pues lo vamos a poner a disposición para que pueda llegar a más colegas. Sin otro en particular y agradeciendo como siempre por su participación, tanto en el Zoom como en el Facebook Live, les agradezco bastante y les deseo un feliz año 2025. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches.